Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Empezamos aquí, hoy martes, vamos a tener un programa especial, ustedes saben, en La Máquina de Pensar estamos pasando el ciclo Encuentros de Novela que estamos coordinando junto a Laura Verísimo en la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Y vamos pasando todas las charlas que hemos hecho. En este caso los invito a oír la segunda parte de la charla, porque mereció 2 charlas, una gran, pero gran novela que se llama El adversario de Manuel Carrer, así que ya mismo los invito a oírla. Vamos a seguir en esta segunda vuelta que pensábamos darle a El adversario. ¿No, Pablo? Muy bien, sí, la idea es continuar, amigos, en una segunda charla hablando de la novela El adversario de Manuel Carrer, porque lo dijimos hace 15 días, es una novela, para el propio Carrer fue una división de toda su vida, quedó partida realmente por este trabajo, y de alguna forma fue una consagración para él, y yo creo que es una gran novela y que realmente da tela para cortar. Quiero decirles, simplemente para decirles que esta va a ser una charla diferente a la que yo esperaba, por lo menos, porque la semana pasada liberaron al múltiple asesino Jean-Claude Roman, que es el protagonista de esta novela, y ya saben ustedes, lo voy a hacer muy sintético, en 1993 Jean-Claude Roman, que era un médico muy importante en un pueblito chiquito de provincias de Francia, muy cerca de Suiza, asesinó a sus hijos pequeños, asesinó a su esposa, tomó el auto, fue unos 60, 80 kilómetros, mató a sus padres, después mató al perro de sus padres, que ese perro, él llevaba la foto del perro en la billetera, después volvió a la casa, le prendió fuego, intentó suicidarse y fracasó, fue rescatado por los bomberos y quemado, pero logró sobrevivir. Y todo esto no es lo más grave de la novela, no es lo más importante del caso, no es lo que llevó a que esta novela sea un análisis profundísimo del alma humana, sino que el hecho que le dio una dimensión a extraliteraria, extraordinaria al tema, es que Jean-Claude Roman no era médico, no era investigador, no trabajaba en la OMS, no trabajaba en Suiza, llevaba 18 años viviendo una mentira. Había convencido a todos, incluido a su esposa, a sus amigos, a todo el pueblo pequeño, imagínense un pueblo chiquito esto de Francia, de que él llevaba una vida que no era tal. Y lo dijo después Emmanuel Carrer, y que es una de las contradicciones, cuando uno miente en la vida normal es porque quiere ocultar algo y quiere hacer otra cosa. En el caso de Roman, él mentía, llevaba a cabo toda una gran farsa, una gran impostura, pero en su vida, digamos, para hacer nada, para mantenerse al margen, y entonces él lo que decía que lo que él hacía, la farsa que hacía para el resto era la realidad, para él era una ficción, pero su realidad también él la vivía como una propia ficción. No sabía por qué estaba haciendo todo eso, pero iba llevándolo. Entonces, no sé, Laura, digamos, vos me decías de hablar del mal también. Yo te decía que simplemente para empezar, amigos, obviamente vamos a hablar de la novela, El adversario, pero lo que hice yo fue un trabajo de fijarme cuántas veces, como fue, este hombre fue muy condicionado por el caso Roman y por la novela El adversario, cuántas veces menciona a Jean-Claude Roman en sus libros posteriores. Y me encontré que lo menciona muchas veces y me encontré que incluso hace reflexiones que incluso un peros que yo había puesto acá están aclarados en El Reino, en la última novela de 2015. Por ejemplo, yo no sé si se acuerdan que yo decía que el nombre, el adversario, puede estar muy bueno como el título, pero él decía que el adversario es Satán. No lo menciona, pero dice que es el demonio, Satanás, digamos, y le da, lo menciona al principio del adversario, en la primera media página, y lo vuelve a retomar en la última página donde habla de Cristo y habla de nuevo del adversario. Después, si quieren, se los leo, pero en El Reino hace una
una aclaración más importante y va desarrollando mucho más esa idea que a mí me parecía que tenía poco fundamento en la novela. Quiero decirles que en De vidas ajenas, que es una novela que después vamos a tratar dentro de 15 días acá, él dice que esa novela de vidas ajenas, que trata dos casos de dos jueces, uno de ellos es la cuñada de Manuel Carrer y otro es un amigo de esa cuñada. La cuñada muere de cáncer. Y dice, para la escritura de vidas ajenas, dice Emmanuel Carrer, técnicamente pensé que había que escribir de vidas ajenas, había que escribirlo como el adversario, en primera persona, sin ficción, sin efectismos, y al mismo tiempo era exactamente lo opuesto del adversario, en cierto modo su positivo. Y ahí aclara que los dos casos se dan en la misma región, en el mismo medio, gente que vivía en las mismas casas, leía los mismos libros, pero por un lado estaba Jean-Claude Roman, que era la mentira y la desgracia personificadas, y por el otro lado estaba Juliette y Etienne, que en el ejercicio del derecho y en la prueba de la enfermedad siguieron y persiguieron la justicia y la verdad. Y finalmente dice, pero había una coincidencia que me inquietaba, dice Manuel Carrer, la enfermedad de Hodgkin, el cáncer que mató a Juliette, ¿no? El cáncer del que Roman fingía estar aquejado para dar un nombre confesable a la cosa innombrable que habitaba en él. Es la misma cosa que Juliette más o menos por la misma época padeció de verdad, ¿no? Y aquí establece una vez más el tema de la mentira, ¿no? Y el tema de, en este caso, el tema del cáncer. También lo del mal, porque cuando él habla de Etienne y de los años que Etienne tuvo de psicoanálisis, y de cómo hablaba de su psicoanálisis como de algo tan, digamos, incorporado a su vida, también habla de los demonios o algo así, y diciendo que él, Carrer, no es no tiene argumentos, pero que él supone que de alguna manera el cáncer no es una enfermedad física a la cual le cae a uno porque sí, sino porque justamente tiene que ver con algo que no que viene del exterior, sino que viene del interior. O sea, me parece que también, así hablando como del producto del mal, digamos, ¿no? Sí, vos sabés que es exacto todo ahí lo que acabo de decir. Como la cosa innombrable. Sí, pero hace un análisis, como dice ella, y lo voy a leer porque lo traje, así que dice, para eso sirve psicoanalizar a los cancerosos. Está hablando de vidas ajenas, ¿no? Dice, para ver y reconocer ese sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que tiene uno, ¿no? Para que al menos el paciente se cure de ese sufrimiento, no del cáncer, sino ¿no? Lo cual no lo librará de la muerte. Dice, habla de Pierre Cazenave, que es un psicoanalista que está claramente parte del inglés Winnicott, y dice, según él, según Cazenave, hay dos clases de personas. Los que sueñan a menudo con que caen en el vacío y los demás. Los segundos han sido sostenidos, o sea, los demás han sido sostenidos y bien sostenidos, viven en tierra firme, se mueven con su vida por ello. Los primeros, los que sueñan con caerse, por el contrario, sufrirán toda su vida vértigo y angustia, un sentimiento de no existir realmente. Esta enfermedad del bebé puede subsistir mucho tiempo, de un modo silencioso en el adulto, en forma de una depresión invisible incluso para él, y que un día se transforma en cáncer. Todo esto está en la novela, esto es parte de la novela de Vidas Ajenas. Opinión de Carrer. Entonces, cuando aparece el cáncer, no se asombra, lo reconoce, sabe que ese cáncer es él. Toda su vida ha temido una cosa que en efecto ha llegado. En quienes han vivido este desastre y que por supuesto lo han olvidado, el anuncio de la enfermedad mortal resucita el recuerdo. El desastre actual reactiva el antiguo y causa un malestar psíquico intolerable cuyo origen no comprende. Ahora, para quien siempre ha tenido la sensación de existir, de tierra firme, ¿no? El anuncio de la muerte es triste, es cruel, es injusto, pero puede integrarlo en el orden de las cosas. Pero, y para quien en el fondo de sí mismo ha tenido siempre la sensación de no existir realmente,
de no haber vivido? El psicoanalista propone a esta paciente que transforme la enfermedad, incluso la cercanía de la muerte, en una última oportunidad de existir realmente. Cita una frase misteriosa de Céline que dice: quizás sea eso lo que buscamos a lo largo de la vida, nada más que eso, la mayor congoja posible para llegar a ser uno mismo antes de morir. Y entonces salto una parte de la novela, obviamente, y dice: en el cuadro clínico que describe, esto dice Manuel Carrer, y está hablando de ese psicoanalista, ¿no?, de que describe la enfermedad como una forma de vacío, de no existir, ¿no?, y que se cubre con ese cáncer. En el cuadro clínico que describe, dice Manuel Carrer, reconozco a alguien que no tenía cáncer, que, es horrible decirlo, no tuvo esa suerte y que se inventó uno porque sabía oscuramente que era su verdad, porque oscuramente aspiraba a que sus células reconocieran esa verdad. Como no la reconocieron, no le quedó más remedio que la mentira. Ese alguien es Jean-Claude Roman. En el cuadro reconozco también, dice Carrer, en el cuadro reconozco también una parte de mí mismo, la que se reconoció en Roman, pero yo tuve suerte, pude hacer libros con mi dolencia en vez de metástasis y mentiras. Reconozco, bueno, ahí sigue hablando, en fin, pero me parece que es muy importante esto que dice Manuel Carrer porque nos muestra parte, digamos, de esa fascinación, ¿no?, el tema de la no existencia, de la inexistencia, ¿no? Yo tengo una amiga que decía siempre que así como está el verbo existir, debería existir, y la inexistencia y existencia, debería haber el inexistir, la palabra inexistir, ¿no? Yo inexisto, ¿no? En fin. Él lo que dice Manuel Carrer, simplemente reacciona contra aquellos que me escandalizan los que dicen que somos libres, que la felicidad se decide, que es una elección moral. Para esos profesores de la alegría, la tristeza es una falta de gusto, la depresión una señal de pereza, la melancolía es un pecado. Estoy de acuerdo, es un pecado, incluso un pecado mortal, pero hay personas que nacen pecadoras, nacen condenadas, y a las que todos sus esfuerzos, todo su coraje y toda su buena voluntad no liberarán de su condición. Así que yo creo que la enfermedad mortal y la muerte, bueno, ahí sigue hablando, y termina diciendo, al escribir esto, y ya termino la cita, al escribir esto, dice Manuel Carrer, pienso, si hay que confesarlo todo, en algunos momentos de mi vida yo he sido lo bastante desdichado como para desear lo mismo, ¿no? Al escribir esto pienso que ahora estoy muy lejos de aquello. Pienso incluso, por presuntuoso que sea decirlo, que estoy curado. Pero quiero recordarlo. Quiero recordar aquel que he sido y que son muchas otras personas. No quiero volver a serlo, pero tampoco quiero olvidarlo, ni mirar por encima del hombro al hombre al que el zorro devoraba y que hace 3 años empezó a escribir este libro. Y culmina diciendo, con otra frase de Céline que dice, la peor derrota en todo es olvidar, y es sobre todo eso lo que te lleva a la tumba. Bueno, este es parte del vínculo, en el caso de Vidas Ajenas, que aparece con el adversario, ¿no? En el caso del Reino, como dije, que es una novela más extensa, más ambiciosa, aparecen más alusiones. Pero yo creo que aquí Manuel Carrer ya está dando un poco la pauta, digamos, de lo que sería esta persona, Jean-Claude Roman, ¿no?, que es prácticamente está vaciado, digamos, ¿no? Siente un vacío interior. Ahora, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo tiene bastante que ver, algunas cosas, no todas, con lo que yo había pensado plantear para hoy. No sé si querés que hagamos, intercalemos. Sí. Porque fíjate que tú ahí hablaste de la desdicha, ¿no? Pero también vuelve a aparecer la expresión cosa innombrable, ¿no? Como algo propio de lo humano, propio de cada uno, y tal vez ahí él despliega como los distintos destinos, podríamos decir, ¿no? El de él, para esa desdicha enraizada en algo innombrable, el destino creativo, la escritura, en el otro la mentira, otras veces puede ser la enfermedad, y tantos otros destinos. Claro. Entonces, yo había estado pensando por ahí, y también volviendo a retomar las relaciones
que también tiene que ver con lo que tú decís, ¿no? Íntimas entre el personaje de La semana en la nieve, Nicolás, ese niño de 8 años, Román y Carrer. Porque a mí me parece que pensándolo así y a Carrer como pivot de los otros dos, podemos ir iluminando esas zonas más oscuras y abismales de lo humano, como tú decías, que son las que Carrer quiere dilucidar, claro, de sí mismo, claro, del otro, ¿no? De nosotros. De todos. Me acordé de algo que habías dicho la otra vez, y porque lo escribió él, después yo no sabía, en la novela El Reino. Sí. Dice algo así, dice: no tengo derecho a quejarme, nadie me obligó a hacerlo, pero conservo de los años dedicados a escribir El adversario el recuerdo de una larga y lenta pesadilla. Me avergonzaba de que me fascinase esta historia y este criminal monstruoso, Jean-Claude Roman. Con la distancia, tengo la impresión de que lo que tanto me asustaba compartir con él, lo comparto. Lo compartimos él y yo con la mayoría de la gente. Aunque la mayoría de la gente no llega, por suerte, a mentir durante 20 años, ni acaba matando a toda su familia. Creo que hasta los más sólidos de nosotros experimentan con angustia el desfase entre la imagen que bien o mal se esfuerzan por proyectar a los demás y la que tienen de sí mismos en el insomnio, en la depresión, cuando todo vacila y se agarran la cabeza entre las manos sentados en el retrete. Hay en el interior de cada uno de nosotros una ventana que da al infierno. Hacemos lo que podemos para no acercarnos, y yo, por mi cuenta, he pasado 7 años de mi vida delante de esa ventana. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos escuchando la charla sobre la novela El adversario junto a Laura Verísimo. Les comentaba que, buenas noches, que terminé de leerlo, me pareció maravilloso, no conocía a Emmanuel Carrer, me gustó muchísimo la lectura y voy de atrás para adelante en el texto, ¿no? Cuando me encuentro con la frase, la carta que le manda a Jean-Claude, donde dice que hace 3 meses empecé a escribir, mi problema no es la información, ¿no? Es encontrar mi lugar ante su historia, ¿no? Y creo que por un lado puede estar la historia de Jean-Claude, pero creo que también le da pie a Carrer para hacer su propia historia. Yo creo que son 2 historias diferentes, ¿no? O sea, podemos guionar quizá, ¿no? Para una película, pero siempre el guión está marcado por nuestra historia, nuestra subjetividad, ¿no? Entonces creo que hay algo de esto en esta novela, que bueno, se fue desplegando, ¿no? En el correr de toda la novela, ¿no? Las implicancias de Carrer. Otra de las cosas que a partir de lo que hablaron hoy, ¿no? Lacan plantea que para el neurótico, digamos, la palabra es un cáncer, para el neurótico, ¿no? Entonces pensé, bueno, ¿qué pasa con Jean-Claude? ¿No? Bueno, en definitiva, no logra un cáncer, bajo ningún aspecto, ¿no? Por más que se lo imagine, lo invente, no lo logra, ¿no? En lo real, digamos, de su cuerpo no logra tener un cáncer, ¿no? Sí, pero digamos que su cuerpo no es tomado por el cáncer en ese punto, ¿no? Entonces, pensé en esta cuestión, digamos, desde dónde, digamos, porque bueno, yo escuché, digamos, a Jean-Claude, ¿no? Y realmente escuché sus errancias por los montes, escuché sus errancias por esos caminos de la infancia, escuché que en algún punto, digamos, no había cuerpo, ¿sí? Sino que el cuerpo que él, digamos, bueno, entre comillas tenía, era gracias, digamos, bueno, a todo ese escenario, digamos, que él fue como, bueno, creando y también se fue creando, ¿no? Porque a su vez todos los amigos y su propia esposa es una prima,
¿no? O sea, es una elección que él hace dentro de lo que es el ámbito familiar, si se quiere, ¿no? Y los amigos son amigos que él elige también, entre comillas, porque, bueno, vienen comodados por su esposa también, ¿no? O sea, ese es el tema, digamos, en que yo digo, bueno, él no tiene cuerpo, creo que el cuerpo se lo presta el afuera, ¿no? Digo, hay muchísima cosa, porque me encantó esta novela, hay muchísima cosa para ser trabajada, ¿no? Él dice en un momento que el cuerpo lo siente cuando le hacen masajes, ¿no? Cuando va a la casa de masajes y ahí sentía que tenía un cuerpo, ¿no? Y yo creo que es fundamental esto, ¿no? Me retrotrajo a mi amada Marguerite Duras, digamos, ¿no? Cuando se plantea el arrebato de Olvestein, que bueno, está todo el tema de la caída de los vestidos, ¿no? Cuando ella, digamos, cae, ¿no? Cuando cae, eso que me inviste las miradas, digamos, ¿no? Bueno, más o menos pensé por ese rumbo ahora que ustedes empezaron con esto, ¿no? Sí, sí. ¿Sabés qué? Para esto estás diciendo, viste que el encuentro al que lo invitaron en Buenos Aires, él dio una conferencia en Buenos Aires, y la conferencia la titularon La novela de lo real. No lo pusieron en el sentido lacaniano, pero para nosotros el nombre está muy bien puesto por esto que estamos diciendo, ¿no? ¿Desde dónde él escribe? Bueno, la cosa que no tiene palabras, lo que lo acosa, ¿no? Esta inexistencia de él como sujeto de deseos, como cuerpo, ¿no? Como pulsión. Sí. Ahí hay, de nuevo, el vacío sin nombre entre las piernas, ¿no? Sí, es más, al principio él dice que terminó de escribir una biografía de Philip Dick. Sí, Philip Dick. Entonces estuve investigando quién es este señor. Sí, Philip Dick. Porque el tema es que el tema, claro, lo conocimos por uno tiene cosas acotadas, ¿no? ¿Tú Es ya decir, lo conocías de antes? Bueno, yo te puedo mencionar algo que dice de Philip K. Dick en su novela. Por ti lo conocí. De este hombre. Emanuel Carrer dice en su novela sobre Philip K. Dick, perdón, en un artículo sobre Philip K. Dick, en el último libro que sacó de artículos. Para los que no lo conocen, es Philip A. Dick. K. Dick. Philip K. Claro, Dick. Philip Dick sería el nombre y se llamaba una K, no me acuerdo K, punto, y Dick. Sí. Y entonces todo el mundo le dice Philip K. Dick, pero es Philip Dick en realidad. Es el autor de muchas novelas, entre otras la que dio origen a Blade Runner, pero también a otras, a muchas otras. A Blade Runner y también a varias otras novelas. Y aparte es un autor de ciencia ficción, pero que trascendió la ciencia ficción y que de alguna forma es el que más ha influido en, por ejemplo, en la película Matrix, en una serie de películas, la idea de la virtualidad, de la realidad dentro de la realidad, ¿no? Y él... Micrófono. Sí, distópica, exacto. Es distópica, pero sí. Es, bueno, Emanuel Carrer... Volvelo a decir y explicarlo un poquito es simplemente una acotación que hacía que en cuanto a lo que decían de Dick, por supuesto que es un narrador de lo distópico, porque cuando la tecnología y todo aquello que supera al hombre, supera lo esperado en lo catastrófico, pasa, según Truzón, a la categoría de lo distópico. Pero yo el único aporte que quería hacer como profesora de literatura sobre el adversario es la impecable estructura lingüística, el edificio literario que construyó Carrer, el nivel metafórico de sus ideas. Hay una metáfora que es impresionante, que es cómo la vida se engangrena con la mentira y cómo la vida engangrenada por la mentira. Y esa idea de la podredumbre que genera la mentira no es solamente lo que crea con su inacción el personaje que le da nombre, sino que además elabora un discurso que es un discurso vital vacío. No hay nada. Es como un oxímoron de nuevo. ¿Verdad? Vital vacío. Sí, vital vacío. Es un discurso vital que no tiene contenido. Es el discurso vacío, para usar
a Mario Lebrero un poquito. Pero bueno, hay un montón de otras imágenes que se me vienen a la mente ahora, pero que no se me vienen al papel, perdón. Jean-Claude le dijo que tenía un cáncer. No era premeditado, sino una ensoñación que acariciaba desde hacía 2 meses, como quien espera un hijo o, ¿verdad? O un amor, ¿verdad? Esa metáfora también del vínculo afectivo. Y esta última con la que cierro mi intervención, que golpea por muchos lados, porque creo que además el tema de la locura es un tema que obsesiona a los escritores, especialmente de la posmodernidad. Creemos tener delante a un hombre, pero en realidad ya no es un hombre. Hace mucho tiempo que ha dejado de serlo. Es como un agujero negro. Y ya verá usted, nos estallará en la cara. La gente no sabe lo que es la locura. Es horrible, es lo más horrible que hay en el mundo. Eso se lo dice a Carrer, ¿no? Sí. Se lo dice a alguien a Carrer, se lo ¿una dice, periodista no, o un dibujante? El dibujante. Ah, es un periodista, es un periodista. Es dibujante, de que va a los juicios sí. Y que en el momento que él tiene esa convulsión y él le dice, sé lo que el abogado está haciendo, el abogado de Carrer, queriendo moverlo para que se muestre humano, pero es muy peligroso, ahí está, muy peligroso, y ahí le dice eso. Porque está a punto, y ahí el dibujante que lleva 40 años dibujando en los juicios franceses, dice, no entiendo cómo los psiquiatras lo dejaron, ese hombre está, en cualquier momento va a estallar, digamos, ¿no? Eso se nos va a estallar a todos, dice, ¿no? Como que él solamente se dio cuenta que estaba loco. Yo, espera que tenemos otra interrupción allí. No tengo ningún apuro. Esta vertiente que estamos trabajando hoy toca muy de cerca con lo que decía Esperanza Pérez la vez pasada, el tema de la inexistencia. Ella planteó el tema de la inexistencia humana de este tipo, como sujeto de deseo, ¿no? Entonces, él no sabía por qué, ni qué deseaba, ni su vida era una vida vacía, solamente colmada de una ficción. Él escribía su vida como una ficción y vivía esa vida ficticia. Y solo existió, dijo Esperanza, solo existió cuando mató. Es como si hubiera sido el único acto genuino que hizo, que realizó, como si la verdad hubiera estallado por ese lado, en donde el adversario, el demonio, la oscuridad de su mundo interno, que yo creo que más que vacío era oscuro, era algo totalmente desconocido para él, estalla de esa manera, dejándolo también atónito a él mismo, a pesar de todo eso. Pero en cuanto a Carrer, yo tengo la impresión, voy a decir una bestialidad, pero es lo que siento. ¿Una qué? Una cosa muy fea voy a decir. No, quiero decir, tengo la impresión de que Carrer escribe siempre la misma novela. Es decir, es una novela de su vida. Es la novela de su lucha con su adversario. Sí, de acuerdo. Yo leí algunas novelas, leí El Reino, y él cuenta la historia del reino, pero cuenta su historia en relación a la religión, en relación a Dios, en relación a sus vaivenes tenebrosos y muy penosos para él en relación a Dios, a su idea de Dios, a su vínculo con Dios, en fin. Y para mí la novela que sale de esta cosa como del adversario, de la novela rusa, que siempre está contando su historia, siempre él habla de sí mismo, es como si tuviera que digerir la historia que tiene a punto de partida de la creación literaria. Lo hace muy bien, no cabe duda, lo hace muy bien, pero de algún modo es una sublimación de su propia historia, en donde el sufrimiento que le ha generado, él plantea en la novela rusa el vínculo con la madre, ¿no? Un vínculo peculiarísimo con esta mujer que es una especie de a quien él tiene muy idealizada, porque la mujer ocupó lugares magníficos a nivel de la literatura, de la Academia Francesa, en fin. Esa desesperación por hablar ruso,
un tipo brillante como él no puede hablar ruso, no puede, y aprende en la historia, en la novela rusa se la pasa desesperado por poder hablar ruso y no puede hablar el idioma de la madre. Eso hay que ser de acero inoxidable para no entender. Digo, cualquiera, esto no se necesita ser psicoanalista para pensar en que este tipo tenía algo con la madre que no le permitía hablar ruso. Entonces, de algún modo, yo tengo la impresión, cada vez que empiezo a leer, si no me hubieran dicho nada de este tipo... Tú te interrumpiste, la única novela que no hace esto es Una semana en la nieve. Es Una semana en la nieve, no habla de sí mismo. Parece que no. Digamos, escúchame un momentito. En las otras habla explícitamente. No, lo que pasa es que a partir de Una semana en la nieve siempre habla de sí mismo. Pensé que ibas a decir de vidas ajenas, porque tiene otro clima. Una semana en la nieve fue... ¿Saben por qué digo esto? Porque cualquier autor siempre está atravesado por su mundo, por su inconsciente, por sus penas, pero no necesariamente escribe de sí mismo. Para mí es una originalidad. Este tipo habla de sí mismo en forma explícita, manifiesta. Pero no es autobiográfico. No, exactamente. No. Yo creo que tampoco es autoficción, no, lo que ahora llamamos autoficción. O sea que esa es la originalidad. Esa es la originalidad del autor, para mí. ¿Qué dice Gonzalo? Él lo que menciona es hasta El adversario, él hacía novelas de ficción. Por eso Una semana en la nieve es previa al adversario. Perdón, pero después en El adversario él descubre, y lo conté hace 15 días, lo que descubre es que él puede hablar del tema y de él. ¿Me explico? Y pone este paralelismo. Vos podés hacer un documental tratando de decir que es la verdad y tratando de disimular todas las cámaras, que la gente no mira a cámara y que esa es la verdad. Esa es una posibilidad, y él pone que es Marguerite Yourcenar haciendo Memorias de Adrián. Sí. O podés hacer un documental donde no ocultes las cámaras, donde no importa que haya miradas a cámara, donde se vea la sombra de un micrófono. Bueno, a él le gusta hacer eso en sus documentales. Y el descubrimiento es que lo descubrió en la escritura del adversario cuando ya no podía más, no sé qué, no sé cuánto, porque vino una crisis muy grande para sacarse eso, y dijo, bueno, el día que Jean-Claude Roman mató, yo ese día iba a una reunión con mis gurises. Entonces descubrió la forma de que él habla del tema, habla del asunto, hace un documental sobre eso, pero cuenta su vida. Digamos, ese es el pretexto que se dio para él, digamos, literario. Todos sabemos que los escritores nos damos pretextos y después pueden pasar otras cosas, me explico, pero lo que decís vos, ese fue digamos, la trampita que se hizo, o la liberación que encontró él de no ponerle román, no ponerle novela a sus libros, y ahí empezar a escribir. Sí, el único modo que pudo escribirla, porque había trabajado años como novela, quedándola afuera, y la dejó, ¿no? La abandonó. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, en este último bloque continuamos con la charla sobre El adversario en el ciclo Encuentros de Novela. Jean-Claude Roman vivió una vida que no existía, digamos, ¿no? Y su vida real tampoco hacía nada, ¿no? Y Limonov vivió 10 vidas en una. ¿Tá? O sea, a él le fascina la multiplicidad de vidas en una sola. En el caso de Roman, claramente es una multiplicidad de 2. Incluso dice, Roman empieza a entrar en crisis cuando tiene un amante, porque ya era al cuadrado la mentira y ya no puede soportarlo. Y en Limonov vive 10 vidas en una. O sea, realmente uno lee Limonov, que para mí es fascinante, y no puedes creer que ese tipo sea verdad. O sea, yo lo fui a buscar, todo el mundo lo va a buscar a Wikipedia, porque no puedes creer que todo eso le haya pasado a una persona, y el tipo sigue, es impresionante. Yo quería decirles que lo que decía ella de que Carrer está escribiendo su propia novela, es cierto, la misma novela, incluso cuando hacía ficción, o cuando habló de Philip Dick es un escritor. Carrer dice que para él es el Dostoyevsky del siglo XX, porque es el hombre que tiene visiones, y tiene visiones dentro de las visiones, y tiene mundos dentro de los mundos. O sea, no sabemos nunca qué es exactamente lo real. Y en el artículo sobre Philip Dick quería decirle simplemente
que él lo llevan a una charla sobre Philip Dick, y a él dice que le encanta cuando se llega en medio de la charla. Él dice, me voy a contar quiénes estaban, pero había gente que era experta en la literatura de Philip Dick, estaba él que había escrito la biografía, y había 2 tipos más que eran amigos de Philip Dick, que lo habían estado con él. Y entonces dice, en un momento dice, tenía la sensación de estar en una de esas novelas de él, ¿no?, en que el universo privado de cada cual amenaza en cualquier momento con invadir de improviso y devorar al del vecino, igual que el del niño criogénico de Ubi, que eso está mencionado en una novela que se llama Ubi, que es la más importante de este Philip Dick, que invade y devora las conciencias de sus compañeros. Para dar una idea, dice, era el tipo de charla, dice Philip Dick, escribe, en que el moderador en un momento está tan desbordado que llega a soltar esta frase sobre la que yo reflexiono a menudo y que me encanta, dice Manuel Carrer. Dice, verán, estaría bien que nos pusiéramos de acuerdo en lo que entendemos por realidad, al menos entre nosotros. ¿Al menos? Al menos entre nosotros. Entonces, por lo que decías vos de lo real, ¿no? Entonces Philip Dick, él ya venía de eso y se mete en el adversario. Como mencionabas vos, hablando del adversario, Sí. El tema de lo real o lo no real, y Bueno, ya estaba. pero ahora que tú lees esto, yo quiero señalar que de la misma entrevista yo hago otro recorte. Sí. Pasó una vida terrible, ¿no? Este autor. Así, ponelo así. ¿Así? Sí. Pasó una vida terrible. Sí. En esa misma entrevista lo dice, ¿no? Tuvo una vida terrible, se casó 5 veces. Ah, Philip Dick, sí, Philip. Sí, sí, tuvo sí, sí. tuvo Sí. 5 Murió con matrimonios 53 que años. fueron un infierno y se encontró, se ve que alucinaba, Sí, sí, sí. alucinaba, Sí, sí, sí. con monstruos que tenían ojos del tamaño de un edificio, ¿no? Hizo 5 novelas en un año, Sí, 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 sí. o sea, pero para mostrar que cada uno también hacemos un recorte del mismo texto. Ay, no. Que es bien subjetivo, tú hiciste ese y No, yo recorto es esto un- otro. No, esto no es una entrevista, esto es un artículo de Carrer sobre... Sí, yo lo leí Ajá. también, que está en internet. Bueno, no sé si es Sí, el mismo que está en el libro. sí, está así. Entonces, pensaba, ¿no?, que él termina este trabajo, que son los últimos días de este autor, Sí, que y- está en coma, que es súper loco, ¿no? Que a su vez también decía que el tema de la muerte lo atravesaba porque tendría que haber muerto él y no su hermana melliza a sí, sí. nacer, Claro, ese es que el no es comienzo. menor para nosotros. Sí, sí, sí. No es menor. Entonces termina de hacer esta biografía y Ocurre ¿qué el crimen, ocurre? ocurre el crimen de El Román. caso Román, ¿no? Entonces digo, ¿cómo son los enlaces, no? Porque ese es el tema, que no nos enlazamos con cualquier cosa, ¿no? Entonces termina un trabajo determinado y se prende de otro. Y entre medio escribió La Semana en la Nieve, ¿no? Que ahí, de nuevo, hay algo de él que desata esa narrativa y él decía, iba a escribir algo que no tenía nada que ver y era exactamente lo mismo. Sí, lo leyó por Pablo, supuesto, sí, ¿no? La vez pasada. Desde el punto Por de vista eso, mío. Moti, estamos de acuerdo que ahí también habla. Están desde el sujeto de la escritura y el sujeto del inconsciente, no sé si los profesores de literatura son separables. No, y aparte, digo, yo leí hace 15 días que él tenía, previo a todo esto que estamos hablando, tenía una fascinación con Alan Turing, que Sí. precisamente tenía tres condiciones. Alan Turing Sí, era lo leíste la matemático, vez pasada. era espía y era homosexual en la Inglaterra de los años 50, que era ilegal, ¿no? Entonces tenía 3 condiciones que lo hacían vivir en 3 mundos clandestinos que no se vinculaban ninguno con otros. No se compartían esos 3 mundos. Solamente él compartía esos 3 mundos. Ahí está la multiplicidad que Y después ni nos con lee. el afuera, los 3 eran mundos cerrados. Exacto. Yo quería leer del adversario para un poco para centrarnos en la parte que descubrí que lo fundamenta en el reino. Dice, el adversario es uno de los nombres que la Biblia da al demonio. Nunca pensé al poner a mi libro ese título que se lo aplicaba al desdichado Jean-Claude Román, sino a esa instancia que existe tanto él como en cada uno de nosotros, salvo que en él adquirió todo su poder.
Tenemos por costumbre asociar el mal con la crueldad, el deseo de hacer daño, el placer por ver sufrir al prójimo. Nada de eso había en Román, que era, según confesión de todo el mundo, un hombre amable, deseoso de agradar, temeroso de causar disgustos, y que hasta el tal punto temía causar esos disgustos, que prefirió matar a toda su familia antes de llegar a ese extremo. Y dice más adelante, su neurosis, el vacío que se creó en él, todas esas fuerzas negras y tristes que yo llamo el adversario, condujeron a Jean-Claude Román a mentir durante toda su vida a los demás y en primer lugar a sí mismo. Suprimió a los demás, al menos a los que importaban, a su mujer, a sus hijos, a su padre y al perro. Su mentira se reveló a plena luz. Quiso suicidarse sin excesiva convicción. Sobrevivió solo y desnudo en un desierto hostil. Y después ahí empieza a hablar de lo que encontró en la cárcel, que es el amor de Cristo, que sería lo otro. Y de Marie-Françoise. Bueno, a ver, yo ahí quiero decir algo a partir de esto que decís, que me parece que tiene que ver con cosas ecos que me quedaron de la vez pasada. Él dice, va más allá que el deseo de hacer daño, que el sadismo, que la crueldad. Parece que un riesgo en el que en algún momento creo que tropezamos, porque es muy difícil no caer allí, es en reconducir a lo conocido. Esta subjetividad, este ser sin cuerpo, decías tú, ¿no? Desconectado. Yo, Moti, ¿sabes qué pienso en términos de vacío más que de oscuridad? ¿Sabes por qué? Por esa desconexión. No hay sentimientos, no hay pensamientos. Es un tipo que él no anticipa. Gonzalo dijo una cosa ayer, la otra vez al terminar, dijo, a él lo van llevando los hechos, y él sigue para adelante. En un momento Carrer, en las metáforas estas que tú destacabas, dice, estaba programado para ser el doctor Román. Después no tuvo tiempo de acomodarse a ser Román el asesino, y estaba ahí viendo cómo hacía con eso, siempre respondiendo a estímulos externos que él no respondía, él veía cómo adaptarse. Es impresionante, por eso acá se habló de inexistencia, del monstruo, ¿no? Algo más se dijo también. Entonces, cuando hablamos de Perdón, mirá lo que dice en un momento, sí. Dice, se convirtió en un asesino del mismo modo que se convirtió en un impostor. Esto es, a sabienda de que no es verdad, de que no es posible, y al mismo tiempo de que ya no hay marcha atrás. Ahí está, a mí me hace acordar a dos cosas. Al momento que él dice, yo agarré el arma y debo haber pensado que se la devolví a mi padre. Es decir, él no piensa, voy a matar. No hay un proyecto, no hay un plan. A mí eso me hace acordar, Moti, yo creo que va siendo empujado. ¿Sabes qué me hace acordar? Va a ser todo eso. Compra munición para la escopeta, somníferos, bidones de gasolina, todo lo necesario para hacer desaparecer con los suyos. Mientras lo va haciendo, se observa a sí mismo con un estupor incrédulo. Claro. Dice, es una lógica terrible que lo aprisiona dentro de su crimen inminente, al igual que ya lo aprisionó en la mentira. Es como a mí me hace acordar a la obediencia debida de los represores de acá o de otras máquinas de la muerte, digamos, ¿no? El mal en otras máquinas de la muerte también tiene que ver con esa imposibilidad. No hay un espacio, un tiempo, ni para ponerse en el lugar del otro, ni para eso que Daniel Gil llama la piedad de Eros, ni para pensar, ni para deliberar, esto está bien, ni para dilema moral. ¿Gladys? Sí. Perdón, voy a decir simplemente esto nada más. Dice, cuando menciona, digamos, el tema del adversario, después menciona a Cristo, al final va generando otra cosa, acerca de la piedad, en fin, una serie de cosas. Y el propio Carrer dice en un momento, dice, sí, ya sé, dice que en el juicio todos dicen con indignación, con ironía, con asco, y yo desde luego decían que sería muy fácil para Román, digamos, acogerse a la fe católica, cristiana, y ya con eso borrar todo. Y dice, yo desde luego no tenía nada que objetar frente a esas objeciones, ¿no? Dice Manuel Carrer. Salvo podía decir lo siguiente, que Román se dice también a sí mismo lo que dicen a propósito de él todas las personas honradas. Tiene un miedo horrible, constante, no de mentirnos,
creo que eso ya no es su problema, sino de mentirse a sí mismo. No sabe si realmente eso no es esa fe, esa piedad, de ser esta vez también el juguete de lo que miente en el fondo de sí mismo, que siempre ha mentido, y es a lo que yo llamo el adversario, y que él ahora cree que puede adoptar el rostro de Cristo. No, lo que pensaba que Carrer plantea, digamos, como una neurosis, ¿no? Lo plantea. Yo creo que, bueno, estamos entre psicoanalistas, esto es una psicosis, pero le llama la atención porque es una psicosis que no presenta delirio, ¿no? Es como una psicosis, yo que sé, diría yo, lavada, ¿no? Que bueno, vive ahí, pero que no plantea un delirio determinado de él, ¿no? Es más, estoy de acuerdo contigo que yo creo que realmente hace cuerpo cuando mata, porque en un momento el autor plantea que la cárcel en algún sentido le da cuerpo a él, ¿no? Creo que algo de eso hay, ¿no? Lo que se me ocurre... Y porque es lo que decía un poco también Laura, el tema de, bueno, también vos, de fijarse en el exterior, ¿no? De fijarse siempre en el exterior, en la mirada del otro. Claro, porque el tema es ese, ¿no? Que nos constituimos desde afuera. Pero en la cárcel lo que tenés es instrucciones, está totalmente reglamentado, todo lo que tenés que hacer. Sí. Todas de las 24 horas de tu vida. Tiene paredes. Y aparte está cerrado, todo un reglamento. ¿No? Entonces, eso es el cuerpo para él. Eso lo tranquiliza, de alguna forma se ordena. La institucionalización, ¿no? Sí. Ahora es un asesino. Como que ahora se reconoce como un asesino, porque antes no era nada, ¿no? Dice eso. Muy bien, sí, entiendo. O sea, antes no era médico, era todo un farsante, toda su vida fue una farsa, y ahora es un asesino. Perfecto, un asesino. Referirme un segundito a la cita que tengo acá en la página de este libro 123, de una periodista que está con Emanuel y que es Martín Servandori, sí. ¿Puedo leer? Sí. Cortito, que dice... La única cosa positiva que en ese sentido podría sucederle era que tomase conciencia realmente de lo que había hecho y que, en lugar de lloriquear, se hundiera realmente en la profunda depresión que durante toda su vida se las había arreglado para esquivar. Únicamente a ese precio había una posibilidad de que un día pudiese acceder a algo que no fuera una mentira, una huida más de la realidad. Y lo peor, a la inversa, que es lo que le sucedió, ¿no? Al final, que podría sucederle era que una meapilas como Marie-France le tendiesen en bandeja un nuevo personaje que interpretar, el de gran pecador que expía sus culpas rezando rosarios. A mí eso me parece tremendo porque, digo, lo deja el autor mismo planteado al final, ¿no? ¿Qué es lo que hay adentro de Jean-Claude en el final de su vida, mientras está preso? Yo quería leerles algo que está también en una novela rusa, y es para darle la razón de que estamos hablando de, por un lado, de Jean-Claude Roman y por otro lado de Emmanuel Carrer. Y primero los refresco. Ustedes se acuerdan que en El adversario, la noche, digamos, cuando él empieza a matar, en fin, cuando empieza la crisis, él va con su amante e intenta matar al amante, y le regala un anillo, en fin, no puede, ella reacciona rápidamente, y bueno, y él dice, no sé qué me pasó. Perdón, el anillo que después Carrer le regala una novia. Bueno, quiero leer eso. Ya me lo spoileaste, pero igual lo voy a leer. Es tan espantoso. Sí, lo spoileaste. Perdón. Dice así, una novela rusa, voy a decir, yo quería ser otro hombre, ¿no? Distinto del anterior. Había terminado la película de una novela rusa, ¿no? Con un gesto que juzgué decisivo, liberador, y me creí capaz de un gesto similar al alcance, pero en el terreno del amor. Así que compré un anillo antiguo y muy hermoso que durante una cita anunciada por mí, con un poco de misterio, deslicé en el dedo de Sophie después de que ella hubiera cerrado los ojos. Fui enfático y el énfasis gustó. Ya no me escabullía, le pedí que fuera mi mujer. Esperaba que ella se deshiciera en lágrimas y fue lo que hizo. Pero no se abandonó del todo. Yo le intuía una reticencia y no sabía si el anillo solo le gustaba a medias o si solo a medias creía en mi proposición súbita.
Yo le había dicho suficientes veces que la sinceridad y la verdad son dos cosas distintas. En especial, dice Carrer, en mi caso, ¿no? La sinceridad y la verdad son dos cosas distintas. Difícilmente podría yo reprocharle que no depusiera de golpe todas sus defensas. Cuando lo pienso, me digo que fue una idea extraña la de llevarla aquella noche, la noche de nuestro compromiso, a ver el estreno de una adaptación teatral de mi relato El adversario. Esto debía halagarme, pero para proclamar la autenticidad de mis sentimientos, tendría que haber elegido algo mejor. Durante todo el espectáculo tuve la mano de Sofía en la mía, sentí el contacto del anillo contra mis dedos. Nos acercábamos al final, en que Jean-Claude Romand hacía un regalo a su amante, unos días antes de tratar de asesinarla. El regalo era un anillo que yo había descrito en el libro y que el actor de la obra describió en la escena. Un anillo de oro blanco con una esmeralda engastada de pequeños diamantes. Sofía se miró la mano. Yo también la miré. El anillo que tenía en el dedo era exactamente igual. Le había regalado el anillo de Jean-Claude Romand. Siempre me preguntaré qué me impulsó a elegirlo. Por supuesto, no pensé en ello, no tenía en la cabeza aquel detalle del libro, pero como dijo Sofía, después del espectáculo que los dos aguantamos hasta el final helados, como dijo ella, dijo, el inconsciente existe. ¿Cómo sostener lo contrario? ¿Cómo decir más claramente al regalarle el anillo? Te estoy pidiendo que me creas, pero no me creas. Miento. Me lo devolvió. Y aquella noche, aunque más adelante hubo otros titubeos, otros aplazamientos que no referiré, supe que había perdido a Sofía y que la había perdido sin querer, pero era aún peor que obrando adrede. Era lo más rotundo y quirúrgico que podía ser. Poco después ella se fue a vivir con Arnaud, al año siguiente tuvieron un hijo. Sofía nunca pudo leer mi cuento, que hasta el final habrá sido papel mojado. Esto es todo, amigos. Mañana continuamos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.